Bueno, siendo la última ponencia, hay varias cosas que les tengo que decir. Y estábamos platicando ahorita allá atrás sobre justamente esto que nos viene a platicar el doctor Encina. Es una cosa que se llama código infarto y está bien interesante porque pues hacía una analogía un poquito de cómo fue organizar este evento. Y lo que nos va a venir a platicar el doctor habla de un trabajo en equipo prácticamente. Este evento no se hubiera logrado sin un trabajo en equipo, sin toda la gente comprometida, cada quien haciendo su función, poniendo su granito de arena. Y lo que platicamos es que es bien difícil poner de acuerdo a la gente. Me estaba contando, bueno, es que empezamos en el 2015 esto, y de 300 personas que llegaban a atenderse por un infarto, logramos subir a 30,000 personas atendidas. Y eso es en menos de un año, todavía no terminamos el 2016, y a mí me impactó esa cifra. Bueno, nosotros cuando empezamos las inscripciones en enero nos emocionamos, ¿verdad, Lalo? Cuando nos llegó el primer inscrito, y ahorita pues estamos viendo el auditorio prácticamente lleno, estoy muy contento. Y entonces para mí es un placer presentarles al doctor Luis Manuel Encina Diegues, que viene a platicarnos de qué es lo que ha hecho SOCIME con Código Infarto, de cómo puede implementarse, de cómo debería de crecer y de cómo además involucra a cada una de las personas que están aquí, porque no importa si somos personal de enfermería, paramédicos, médicos, especialistas o no especialistas, cada uno de nosotros puede poner su granito de arena para lograr esto, el Código Infarto, que al final se traduce en más vidas salvadas. Les pido un fuerte aplauso para recibir al doctor Encina, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a todo el comité organizador y a la Universidad Anáhuac, mi alma mater. Hace un poco más de 30 y tantos años, en 1977, pertenecimos a la tercera generación de médicos que egresaron de la Universidad Anáhuac en 1983, y para mí es un gran honor estar ante tan honorable auditorio. Hoy por demás tenemos uno de los temas de actualidad y que en toda Europa, Estados Unidos, y yo creo que le ha dado la vuelta al mundo. Es la atención expedita y pronta del infarto agudo del miocardio. Hoy no les vengo a hablar de técnicas, ni de angioplastía, ni de medicamentos, ni nada, sino de cómo formar un grupo, cómo hacer las cosas bien y cómo lograr que el paciente sobreviva, porque el tiempo del paciente es el más importante después de que tiene un infarto. Pasamos a la siguiente, si fuera tan amable. Acá está, ¿no? Ok. Bueno, el código infarto se estableció en México el 8 de septiembre del año 2015 formalmente. Fue un logro de varias instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud. Esto ya se venía implementando desde principios de los años 90 en un programa muy parecido que se llama STEM for Life en toda Europa, con un éxito pues bastante contundente. Los objetivos fundamentales es garantizar el diagnóstico y tratamiento del paciente infartado, ¿verdad? Y crear, ¿verdad?, que el paciente logísticamente llegue al servicio de urgencias desde que le da el infarto y pues además tener un tratamiento adecuado, tener un tratamiento ya sea de reperfusión o un tratamiento por fibrinolisis en los primeros 90 minutos o en el caso de fibrinolisis en los primeros 30 minutos. La Agenda Nacional de la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas, del cual soy delegado en el Estado de México, que es SOCIME, ¿verdad?,
es la aplicación correcta de este código infarto. Les voy a pedir a todos que abran sus celulares, los pongan, bajen una App Store que se llama Código Infarto, la vayan cargando en sus celulares, en su Android, ¿verdad? Y podamos estar hablando del mismo tema. Hoy esta pequeña aplicación que no tiene costo ha salvado miles de vidas en toda la República Mexicana. Ha sido implementada desde el año 2015 en todos y cada uno de los rincones de la República Mexicana. Y bueno, pues es una demostración esto en un tiempo real, ahorita lo vamos a ver, de cómo podemos atender a un paciente lo más rápido posible. ¿Sí? Pues la agenda tiene un modelo exitoso de la angioplastía primaria. ¿Cuál es el objetivo principal? Que el paciente con dolor precordial, ¿verdad? El paciente con infarto, ¿verdad? Llegue en un tiempo adecuado a las instalaciones hospitalarias, pero no tan solo a una instalación hospitalaria, sino que dentro de esa instalación hospitalaria exista una sala de hemodinamia y exista una cosa que llamamos heart team, o el equipo ideal, que sería el integrado por un cardiólogo intervencionista, un cirujano de tórax, médico intensivista, un médico internista, enfermeras bastante adecuadas para la sala de hemodinamia y, bueno, los anestesiólogos especialistas en cardio. Como decimos, en el infarto agudo del miocardio, el tiempo del músculo es vida. Cada minuto que estamos perdiendo en atender al paciente, perdemos un 1% a 10% de posibilidad de sobrevivencia del paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos diagnosticar perfectamente un síndrome coronario agudo in situ. Nuestros servicios de emergencia son excelentes. Por demás, tenemos aquí personal de la Cruz Roja Mexicana y que son excelentes, personal del Seguro Social y personal de la Secretaría de Salud, que atienden perfectamente y día a día diagnostican esto e incluso los mismos familiares lo hacen. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que el paciente llegue en las primeras 6 horas después del evento y que se le haga ya sea la fibrinólisis o la angioplastía. Pero ¿cómo lograrlo en un país donde tenemos tantos problemas de logística y tantos problemas interinstitucionales, desde la persona que nos recibe en el Seguro Social y no nos deja pasar si no traemos nuestra credencial actualizada, o si no somos influyentes, o si el seguro de gastos médicos mayores está vigente? Bueno, pues yo creo que esto es una cuestión de trabajo en conjunto. Esto debe de ser un acuerdo nacional y debe ser una conciencia, porque el paciente después del infarto queda igual o peor que un paciente discapacitado. No puede trabajar, digamos, siendo menor de 60 años sería un paciente al cual sería candidato a un trasplante cardíaco, pero bueno, pues es un paciente que ya laboralmente no va a ser apto para ello. Hicimos un metaanálisis, ¿verdad?, de la terapia que salva las vidas por angioplastía o fibrinólisis después del infarto agudo al miocardio, y de 25 estudios que encontramos con 7,739 casos. La fibrinólisis, si bien es cierto, es uno de los, métodos más utilizados en la República Mexicana, también es uno de los que tiene más complicaciones, pues tenemos hemorragias o tenemos retrombosis, o finalmente también nosotros tenemos muchos problemas para obtener el medicamento. También pues las salas de hemodinamia son restringidas. ¿Y qué podemos hacer? Hay que ver geográficamente dónde están ellas, dónde puede tener acceso el paciente a la sala de hemodinamia y en el menor tiempo posible.
En esta gráfica, pues demostramos que los 7,739 pacientes les fue mejor con la angioplastía posterior al infarto. ¿Cuáles son las alternativas complementarias entre la fibrinólisis y la angioplastía coronaria? La fibrinólisis en menos de 3 horas de inicio de los síntomas que tenemos un cuadro coronario, ¿verdad? Pues es posible aplicarla en algún hospital y si no tiene contraindicaciones. Y la angioplastía coronaria hay que ver si está disponible en la sala de hemodinamia, si no tiene alguna contraindicación para hacérsela y si se presenta en un tiempo menor de 3 horas. Por eso realmente el tiempo es muy importante y si el diagnóstico del infarto agudo al miocardio es adecuado. Tenemos un tiempo estimado para todo. Por ejemplo, para la fibrinólisis tenemos un tiempo puerta-balón, ¿verdad? Le llamamos a la entrada de la sala de emergencias o al primer contacto de menos de 30 minutos aplicarlo y esto pues tiene una sobrevida bastante amplia. También la angioplastía, ¿verdad? En los primeros 90 minutos. En SOCIME, en la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas, hemos logrado abatir este tiempo de los 90 minutos a 58 minutos y 40 minutos de que entra el paciente al hospital a que llega a la sala de hemodinamia, se hace la coronariografía diagnóstica, se pone el stent o lo que aplique, o se disuelve el coágulo y se pone el stent y finalmente se salva la vida del paciente. El músculo decimos que da vida. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica sobre la cual estamos viendo de un lado la cantidad de tiempo en el que atendimos al paciente, ¿verdad? Y la mortalidad. Entre menor tiempo tengamos de atención hacia el paciente, digamos menor de 90 minutos, mayor es la probabilidad de sobrevida. Y bueno, si sobrepasamos más de 150 minutos, pues la probabilidad de vida es disminuye un 8% y bueno, eso es muy importante. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que tropicalizar o adaptar, ¿verdad? Me gusta más la palabra adaptar, el programa Stem for Life de la Unión Europea y de Estados Unidos a México. ¿Qué es lo que primero hacemos en México, verdad? El paciente tiene un dolor precordial, se ha diagnosticado un probable infarto, una angina, el paciente se llama a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia generalmente llegan en promedio en menos de 15 minutos. Que el servicio de emergencia tenga un electrocardiograma, un electrocardiógrafo para tomar el electrocardiograma, nos los pueda transmitir a través de su celular por WhatsApp o algún otro medio el electrocardiograma y diagnosticar si hay una isquemia coronaria o bien un infarto ya establecido. Pero ¿qué pasa con este paciente? El paciente es llevado a la sala de urgencias y pues lo primero con lo que nos encontramos es que pues la recepcionista no lo deja pasar, el policía si no trae identificación tampoco lo deja pasar. Y hemos llegado a un acuerdo común con todos los hospitales que están dentro del código de infarto de facilitar la entrada a este tipo de pacientes en una emergencia. Si nosotros pasamos al paciente a la sala de urgencias sin tener un cubículo especial para la atención del código de infarto, estamos perdiendo 30 minutos de vida de ese paciente. Y cada minuto pues estamos perdiendo una cantidad considerable de músculo. Y bueno, si tenemos un cubículo especial, alertamos desde que se recoge al paciente vía de un radio, vía un teléfono o una comunicación inmediata, como van a ver el App Store que tenemos de código infarto, pues finalmente se activa todo un sistema. El sistema de código infarto se activa principalmente avisándole al jefe de urgencias que va a recibir un paciente con un probable síndrome coronario. Ya cuando es confirmado, entonces se activa desde el laboratorio,
¿verdad? Activamos la sala de urgencias, preparamos la sala de hemodinamia, llamamos a los proveedores, ¿verdad? Porque pues probablemente necesitemos algo más de lo que tenga el hospital. Se activa inmediatamente una llamada al cardiólogo intervencionista, al cardiólogo cirujano de tórax, al médico internista, al intensivista, a la enfermera especialista en hemodinamia, y se da todo el proceso. Y tenemos que en menos de 90 minutos tener al paciente en la sala, y ya sea que entremos por un acceso radial o un acceso femoral. Aquí tengo una transparencia de Stand for Life, ¿verdad? De aquella época en la que estábamos en Europa, en la cual la misión de Stand for Life pues, era mejorar la atención médica, aumentando pues, el acceso oportuno a la angioplastía primaria y reduciendo la mortalidad y morbilidad de los pacientes que sufren un infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles eran los objetivos de Stand for Life? Pues identificar las regiones, países con necesidades médicas no cubiertas para el tratamiento óptimo del síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa esto? Antes no teníamos estas aplicaciones o el GPS, ¿verdad? Y no podíamos localizar dónde estaba el paciente y en qué tiempo y en cuántos kilómetros podía llegar el paciente, y pues nos era muy difícil hacer esto. Hacíamos telemedicina, pero no lográbamos los objetivos que queríamos. Otro de los objetivos era implementar las acciones para incrementar pues, el acceso de pacientes a la angioplastía primaria cuando estaba indicada. Sí, pues hay que realizar la angioplastía primaria en más del 70% de los pacientes que llegan con infarto agudo del miocardio, y pues no contábamos en la República Mexicana con tantas salas de hemodinamia como para realizar todos estos procedimientos. Se fueron incrementando poco a poco, la Secretaría de Salud puso algunas, el IMSS puso otras, y a nivel privado pues realmente llevan la delantera en esto, ¿sí? Y alcanzar más o menos los índices generales que se tienen en Europa, que es más de 600 angioplastías primarias por cada 1.000.000 de habitantes en un año, ¿sí? Ofrecer a los hospitales con capacidad de realizar la angioplastía primaria un sistema en el cual tuvieran una atención 24/7, las 24 horas durante los 7 días de la semana, en los 365 días del año, y tener la capacidad para realizar todos y cada uno de los procedimientos en el infarto agudo del miocardio. ¿Qué pasaba y qué sigue pasando en México, verdad? Pues el transporte en el tiempo es un problema. Es una ciudad que urbanísticamente fue pues creada desde época de la colonia sin un crecimiento muy adecuado, y hay otras ciudades en la República Mexicana que sí lo tienen, y no podemos a veces predecir cuándo nos traen al paciente porque a alguien se le ocurrió estacionarse en tercera fila y dejar a su hijo y obstruir a una ambulancia, ¿verdad? Entonces tratamos de establecer los protocolos adecuados para que el tiempo de primera instancia, desde la atención de la ambulancia a la recepción del hospital, fuera, y tenerlo en la sala de hemodinamia, 90 minutos. Pero ¿cómo podíamos lograr esta gran hazaña en México, en un país donde cada quien pues no trabaja en equipo? No podemos lograr un acuerdo general, pues a todos nos puede pasar un infarto, tener un síndrome coronario agudo, y pues habría que hacerlo. La transportación, pues con equipo adecuado y personal adecuado la tenemos, ¿verdad? En todas las instituciones del sector salud, la transmisión del electrocardiograma hacia un hospital de receptor, y pues el transporte debe de saltar los hospitales que no tengan sala de hemodinamia, y si llega a un hospital en el que no tenga sala de hemodinamia, cuando menos hacerle la trombolisis, y tenemos un poco más de tiempo para hacer la angioplastía primaria.
Sí. También saltar otra de las cosas que tenemos en las reglas de atención primaria de nuestros pacientes que deben de llegar a las salas de emergencia o a las unidades coronarias, ¿verdad? Y pues el saltar esto pues nos ahorra de 25 a 40 minutos y hay veces hasta horas, ¿verdad? En los trámites burocráticos. ¿Sí? En el transporte de un hospital a otro que no tenga sala de hemodinamia, pues tenemos un índice de 30 a 60 minutos de retraso. ¿Qué pasó con países como Bulgaria, como Serbia, verdad? ¿Qué hicieron con el sistema de Stand for Life, verdad, para atender, o el sistema de código de infarto, como lo llamamos en México? En el año 2007, en Bulgaria, atendían menos de 1,000 casos por año. En el año 2012, utilizando el sistema de Stand for Life, se lograron atender, antes de que murieran los pacientes, más de 5,000 pacientes. Solamente era organizarse, hacer protocolos y llegar a tiempo. ¿Qué pasa? Tenemos otro ejemplo con Serbia, ¿verdad? Serbia, un país que pues económicamente y organizacionalmente pudiera compararse con México. En el año 2005 se atendían por año 19 casos. Llevando a cabo el sistema de Stand for Life, se llegaron a atender casi 500 casos. Otro de los primeros lugares en los que se logró implantar el código infarto fue en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Como sabemos, nuestros amigos los gringos pues son los reyes de la organización y la administración. Ellos hicieron, después del GPS, una organización excelente, ¿verdad?, para saber cuáles hospitales contaban con sala de hemodinamia, cuáles hospitales contaban con atención primaria y fibrinólisis, y bueno, mejoraron su atención. En un estudio bien documentado del código infarto, su primera meta fue cumplida, el reperfundir al 90% de los pacientes en los primeros 60 minutos después de su llegada al departamento de urgencias, y con esto las guías nacionales decían que debía de ser menor o igual de 90 minutos. La segunda meta fue reperfundir a los pacientes al 90% de ellos en 90 minutos después del primer contacto con el médico. ¿Cómo lograron esto nuestros amigos en Estados Unidos? Pues como les decía, simple y sencillamente partiendo de que primero identificar los síntomas del síndrome coronario agudo, mandar el electrocardiograma, tener un sistema bastante bueno de transporte, ya sea de ambulancia aérea o de ambulancia terrestre, ¿verdad? Diagnosticar a distancia si tenía o no infarto del miocardio, alertar inmediatamente al servicio de emergencias de sus hospitales, y después las urgencias activas más el código infarto. Se activaba el laboratorio, el equipo médico, el equipo de admisión, los cardiólogos intervencionistas, los radiólogos y la unidad de cuidados coronarios y la de cuidados intensivos. ¿Qué obtuvieron ellos en Carolina del Norte? Pues obtuvieron más que nada sobrevida en los pacientes en los primeros 90 minutos, una mayor sobrevida que cualquier otro lugar en el mundo, y hoy en toda la Unión Americana pues está implantado. En SOCIME, que ha sido uno de los impulsores de la atención del código infarto, necesitamos que nos ayuden todos y cada uno de los que están aquí para implantar los modelos exitosos de otros países aquí. Si desde el 2015, del 8 de septiembre de 2015 comenzamos a implantarlo, pues hemos tenido un resultado increíble, hemos tenido una sobrevida increíble. Esto es un ahorro para el Estado en pensiones, es un ahorro para las familias. El paciente se reincorpora una vez rehabilitado cardiológicamente a la vida real, y pues SOCIME es parte de la estrategia nacional para la atención en código infarto. De la apps que les dije que subieran, si algunos ya la tienen, ¿verdad?
A partir de septiembre del 2014, pues México se sumó, ¿verdad? Pero se sumó en un acuerdo por escrito, pero no un acuerdo real y práctico al sistema europeo de STEM for Life y se le llamó en México Código Infarto. Desde que se estableció el Código Infarto, se registraron aproximadamente 5,000% más procedimientos en la Secretaría de Salud de angioplastías primarias, con el resultado de una sobrevida mayor de los pacientes. ¿Cuál es la misión del Código Infarto en México? La misión del Código Infarto en México es mejorar, igual que en todo el mundo, la atención médica, ¿verdad? Aumentando el acceso oportuno a la angioplastía primaria y reduciendo la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Aquí tenemos un mapa donde tenemos localizadas todas y cada una de las salas de hemodinamia en el país, pero sin embargo, en el 2014 teníamos una deficiencia de las salas de hemodinamia, pues somos un país donde tenemos el primer lugar honrosamente de diabetes en el mundo, de obesidad infantil, de obesidad en el adulto, de hipertensión y de síndrome coronario agudo, pero no tenemos salas de hemodinamia donde atender a los pacientes. Y bueno, esto se fue modificando a partir del año 2014. El sector privado fue el que más invirtió. Para el año 2014 existían 136 unidades hospitalarias de servicios de 24/7 con 123 hospitales privados, de los cuales 13 hospitales públicos, que pues son muy pocos, ¿verdad? Debido a que manejan nuestros impuestos. Teníamos 3 de salubridad, 3 del IMSS, 2 hospitales universitarios, uno en el ISSSTE, uno en la Sedena, otro en la Marina, otro en el Departamento del Distrito Federal y otro en el ICEMIN. En la actualidad, pues son insuficientes. La iniciativa privada ha invertido más, es un nicho de oportunidad, ¿verdad? Invertir en eso. Somos un país donde pues estamos con un riesgo bastante grande de padecer un síndrome coronario por la diabetes, la obesidad y la hipertensión, ¿verdad? Y en México, pues la mayoría de los pacientes con infarto agudo del miocardio, pues acuden al hospital por sus propios medios, ¿sí? ¿Qué pasa? El servicio de ambulancias, pues es muy bueno, pero se necesita ampliar, se necesita que la iniciativa privada y la pública invierta más en ellos para que tengamos una mejoría en esto. Ahorita estamos terminando la primera etapa, que es la acreditación de los hospitales, ¿verdad? Así como se comenzó con la certificación de los hospitales y la certificación de las especializaciones en toda la República Mexicana, ahora hay que acreditar los hospitales que tengan y puedan atender el código infarto. El centro hospitalario tiene que ser reconocido en su localidad, contar con una sala de cateterismo, brindar una cobertura 24/7 y tener en su staff cardiólogos intervencionistas, miembros activos de SOCIME, ¿verdad? Y apegarse a las condiciones y objetivos establecidos por el programa Código Infarto, registrar sus casos en el Registro Nacional Mexicano de Intervenciones Endovasculares. Y bien, pues, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que más tiene la gente, más que tomar Coca-Cola en México, verdad? Pues tenemos, pues, celulares, ¿verdad? Hay más de, según el último censo, más de 80 millones de celulares, muchos de ellos son inteligentes y se manejan inteligentemente. Entonces existen aplicaciones para estos dispositivos móviles y teníamos que utilizar una aplicación sin costo alguno, una app que le llamamos Código Infarto, que para nosotros es una herramienta de apoyo para la estrategia e incrementar el acceso a la angioplastía primaria en México. ¿Sí? No sé si ya tienen abiertas algunos de ustedes sus aplicaciones. Esta es la aplicación, se llama Apps Código Infarto. Sí, bueno,
una aplicación de este tipo tuvo que ser financiada tanto por la iniciativa privada como la pública. Al ustedes, digamos, activar esta aplicación, ¿sí? El objetivo principal es ayudar al usuario a reconocer la posible presentación de un infarto agudo al miocardio y establecer un enlace inmediato, ¿verdad?, con el hospital acreditado más cercano, preferentemente de un sistema de atención médica prehospitalaria. La aplicación, pues simplemente uno con tocar el botón, ¿verdad?, le da la localización del sujeto que está sufriendo el síndrome de coronario agudo y le dice qué hospital está más cercano de ustedes, ¿no? También esta aplicación tiene otros objetivos específicos: ayudar al usuario a reconocer un perfil de riesgo cardiovascular, ayudarle a reconocer los síntomas de un infarto, incluso los síntomas están dibujados, ¿verdad? Y además se escucha una grabación, ¿verdad? Y educarlo para reconocer adecuadamente si es o no un síndrome coronario agudo. Mostrarle los hospitales acreditados con código infarto en el país y la vinculación con la ambulancia de atención prehospitalaria y que está y todo el personal que está capacitado. Yo creo que para este momento ya ustedes tienen su geolocalización en la función del App Store, ¿verdad? Y pues la ubicación del usuario y la ruta a los hospitales más cercanos le marca tanto los minutos en los que va a llegar, el tráfico, ¿verdad? Esto es como la aplicación de Uber, y ustedes pueden apretar ahí, activar el código de infarto. Hay algunos hospitales que ya tienen directamente enlazado el número de sus ambulancias hacia esta aplicación, y bueno, pues el usuario obtiene otra función, la del expediente, el perfil de riesgo cardiovascular. Si el perfil de riesgo cardiovascular muestra más, digamos, cis que nos, pues estamos ante un paciente con un riesgo cardiovascular alto, ¿verdad? Tiene también el riesgo de hemorragia, si está tomando o no anticoagulantes. Tiene una función de expediente, ¿verdad?, de llenar el laboratorio y la medicación. Y tiene un resumen de la función del expediente. ¿Qué pasa con esto? Estos datos son transmitidos tanto a la ambulancia como al hospital, y el hospital está completamente enterado de su historia clínica, de sus datos clínicos de laboratorio, y con el módulo de educación y descripción de los síntomas, el paciente puede detectar. Se le dice al paciente que pues no tenga miedo en los siguientes 5 minutos de pues activar el sistema, llamar a la ambulancia. Nosotros preferimos que sea un falso positivo, ¿verdad?, a que el paciente vaya a tener un síndrome coronario y no sea atendido y pueda en las siguientes horas morir, ¿no? Se le indica al paciente cómo llegar. Si no hay ambulancia, pues pueden llamar pues por otro App Store, un Uber o un taxi, o algún familiar llevarlo. Si está en condiciones el paciente de ser trasladado por sus propios medios, puede hacerlo. Entonces, pues esta aplicación de código infarto nos da varias cosas. Primero, el perfil de riesgo cardiovascular del paciente, la identificación de los síntomas, cómo reaccionar ante una emergencia y las opciones para la angioplastía primaria. Y pues nos comunica directamente con el hospital. Con esta aplicación que aprendimos de Stanford Life y que aplicamos hoy en México, hemos tenido pacientes que de llegar al hospital, desde que se identifica el caso hasta que se mete en la sala de hemodinamia, hemos tenido 40 minutos, la suerte de atenderlos en los primeros 40 minutos y estar introduciendo el primer catéter. Aquí tenemos pues un ejemplo de un celular y el icono del código infarto. Quiero decir que por primera vez lo establecimos en Ciudad Juárez, Chihuahua,
y fue pues todo un éxito, sigue siendo un éxito, ¿verdad? Se presentó posteriormente en la prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está pues a la disposición de cualquier persona. Les quiero comentar el primer caso que tuvimos con código infarto. Fue un caso en Puebla. Afortunadamente el paciente ya tenía cargado su aplicación de código infarto. Era un caso que hicimos angioplastía primaria en un paciente masculino de 45 años de edad con infarto agudo al miocardio, con choque cardiogénico y con bloqueo auriculoventricular completo. Y pues en 20 minutos estaba en la sala de hemodinamia. Esta es la ubicación que le dio al paciente. Esta es la transmisión del electrocardiograma. Todos los que saben identificarlo saben que el paciente estaba sufriendo una isquemia coronaria y un infarto, ¿verdad? Aquí está el electrocardiograma completo. Esas son las fotos del traslado, ¿verdad? Prehospitalario, ¿verdad? Llegamos directamente de la ambulancia a la sala de cateterismo y pues en 20 minutos tuvimos como suerte disolver el coágulo y poner un stent en el paciente. Quiero decirles que el paciente del 8 de septiembre del 2015 que inauguramos este método, ¿verdad? Esta App Store, pues aún vive, está agradecido, sigue trabajando y es un ejemplo para toda la nación. Pues con esto les digo, si muchos de ustedes ya descargaron esto, utilícenlo para ustedes como médicos, como paramédicos y para ustedes y todos sus familiares. SOCIME, la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas de la República Mexicana, y a través de mí como delegado en el Estado de México, les da una cordial invitación al Congreso Internacional que tendremos, ¿verdad? Tendremos casos en vivo, tendremos un foro coronario, ¿verdad? Tendremos la experiencia de más de 10 países diferentes en este sistema y en la atención. Tendremos lo último que hay en tecnología para atender la atención de la angioplastía primaria. Y debido a que la Universidad Anáhuac nos ha solicitado unas becas, esperamos un aforo de 5,000 asistentes. Estamos dando a través de la Secretaría Académica de la Universidad Anáhuac 50 becas gratuitamente para que vayan a la ciudad de Monterrey, estén con nosotros, discutan los casos, conozcan a los ponentes nacionales e internacionales y de todo el país. Por mi parte les doy las gracias y espero que les haya servido.